¿Vieron? Bueno, Las caras. Bueno, entonces empecemos con la epidemia. Entonces, ¿por qué el VIH se volvió tan relevante? Sí, a partir de los inicios del siglo XX ya existía el VIH. Se sabe que proviene de una propagación viral del simio al humano y ocurrió la pandemia, no se hizo visible sino hasta los años 80, cuando los hombres homosexuales de centros urbanos empezaron a presentar una inmunodeficiencia avanzada. Así se dieron cuenta de la existencia de un agente infeccioso, no se sabía qué era en ese momento, que causaba inmunodeficiencia avanzada. Y a eso lo llamaron SIDA. Entonces, ¿por qué desde el siglo XX hasta 1900, o sea, de los años 1900 hasta 1980 empezó a verse la pandemia? Según ustedes, ¿por qué? ¿Qué hizo que se diera la pandemia? globalización. ¿Qué? La globalización. La globalización. Entonces, la globalización y urbanización. Entonces, al principio esto empezó en áreas boscosas de África y luego empezaron las grandes urbes a existir, después los viajes y globalización, y eso hizo que en los años 80 se empezara a expandir a todas partes. Eso ahora es más fácil de entender como lo pudimos ver todos y vivimos en el SARS-CoV-2. Listo. ¿Qué pasó en los años 80? Que los pacientes médicos empezaron a darse cuenta que llegaban pacientes con diferentes enfermedades infecciosas, no una sola, pero que no podían combatir, y que eran bacterias que normalmente son inocuas o que se resuelven solitas, y aquí la gente moría por esas bacterias. Otra cosa era cánceres como el sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad, un cáncer de piel que es muy raro en estas personas. Llegaban con sarcomas de Kaposi avanzados y morían. Entonces dijeron, esto es un síndrome de inmunodeficiencia, y lo llamaron SIDA, sin saber cuál era el agente infeccioso que ocasionaba esta enfermedad. Después, mirando epidemiológicamente qué era lo que pasaba, se dieron cuenta que el modo de transmisión más probable era el sexual y que se podía pensar que era un virus el que lo estaba haciendo, porque no existían bacterias que se pudieran ver al ojo, pues en el microscopio. 2 años después, o sea, en 1982, se descubrió cuál era el agente viral. Este fue aislado en un laboratorio y fue denominado virus asociado a la linfopatía, así lo llamaron en 1982. Y en 1985 ya le pusieron otro nombre, que fue el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, del cual vamos a hablar hasta ahorita. Se transmite a través del semen, leche materna y sangre, cuando estos fluidos entran en contacto con la sangre o con mucosas o heridas abiertas. Estos son los datos de 2023. En el 2023, 40 millones de personas vivían con VIH. Nuevas infecciones, 1.3 millones. A veces se nos olvida que esto sigue siendo una epidemia. 630.000 personas murieron por enfermedades relacionadas a la infección por el VIH. 30.7 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral. 88.4 millones de personas fueron infectadas nuevamente, han sido infectadas, o sea, como 90 millones de personas en total han sido infectadas por el VIH desde que se conoció la epidemia. 42.3 han muerto por VIH. Listo. Entonces, algo que es muy importante y muy relevante en el contexto clínico es el acceso a la terapia. Entonces, hasta el final del 2023, solo 31 millones de personas tenían acceso a la terapia, o sea que faltan 7.7 millones de las personas infectadas que accedan a la terapia del VIH para cumplir con unos retos que se puso la ONU, que es que el 95% de las personas infectadas por VIH tengan acceso a terapia. Todavía faltan alrededor de 8 millones de personas en el mundo. Sí. De las muertes relacionadas con el VIH se han reducido en un 69%. ¿Por qué se han reducido? Desde la lista de
antirretrovirales. Por el tratamiento. Es un tratamiento efectivo que permite a las personas con VIH que tienen acceso al tratamiento vivir con una enfermedad crónica igualmente que las personas no infectadas. En el 2023, 630.000 personas de todas maneras murieron por el VIH. Esto también se quiere reducir a menos de 300.000 personas por año. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento. Y se pensaba llegar en 2025 a menos de 250.000 muertes por año. Eso ya es inalcanzable. Acuérdense siempre, en 2023, perdón, una última, que una persona muere por enfermedades relacionadas al VIH cada minuto en el mundo. Entonces, es algo que se nos olvida, porque en nuestro entorno la infección está más o menos controlada, ya no está tan bien controlada, pero en otras partes, en otros lugares, la infección por el VIH sigue siendo una epidemia mortal. Listo. Bueno, esto es los estimados del VIH, 230.000 personas infectadas por VIH en Colombia. Sigamos. Y esto es un reporte que salió no tan bueno en el 2020, a finales del 2023 sobre el estatus del VIH en Colombia. Entonces, ¿qué se sabe? Que hubo un incremento de los casos prevalentes del 16.66%. En todas las partes del mundo donde se hacen medidas efectivas, la prevalencia está disminuyendo. En Colombia ha aumentado 16.66%. Sigamos. Bueno, entonces, ¿qué sabemos ahora sí? Microbiología del VIH. Entonces, ¿qué sabemos de ese microorganismo que es el VIH? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pudieron leer del VIH? Pues que es el único virus de ARN bicatenario que existe y es en sentido positivo. Está asociado a una cultura lipídica, tiene una cápside, tiene un nucleoide, tiene su matriz, están las proteínas de envoltura que van a ser la de superficie, la GP120 y la de transmembrana que es la 41. Es un virus que puede hacer retrotranscripción, pues para poder reiniciar el ADN genómico. No sé qué hacer. Muy bien, ya lo dijo todo. Entonces ahí esa es la estructura del VIH, como la podemos ver. Ya comparto tu nombre. Daniel ya nos contó todo cómo es. Entonces tiene una envoltura, tiene unas proteínas estructurales que aquí están en azul. Las proteínas estructurales importantes son las de la envoltura, que son GP120 y GP41. ¿Por qué son tan importantes? Que son las de la adhesión. Son las que van a permitir que el virus se adhiera a la célula hospedera y fuera de eso que además es lo primero que va a ver el sistema inmune. Entonces, lo que se busca en vacunas o en tratamientos es que haya anticuerpos que puedan unirse ahí a las proteínas de la envoltura. Y de resto son proteínas que hacen la estructura del virus. Entonces está la de la matriz afuera, la de la cápside y la nucleocápside que van a contener todo el virus. Esas son las estructurales. Después están las funcionales, las que permiten que el virus funcione perfectamente. Entonces están en rosaditos ahí, y entonces hay tres importantísimas: proteasa, transcriptasa inversa e integrasa. Esas son las que permiten que el virus vaya a replicarse. Y fuera de eso hay unas proteínas accesorias que no están dibujadas aquí, pero esas proteínas accesorias que están en verdecito, si mentiras, sí están ahí. Esas son NESBI, ustedes las van a poder leer. Son proteínas que sin ellas el virus se puede replicar, pero no es tan bueno evadiendo al sistema inmune. Entonces son proteínas que le dan un plus y son las que permiten que el VIH se evada al sistema inmune. Fuera de eso, en la nucleocápside en la cápside vamos a tener el material genético que, como lo dijo Daniel, es 12 hebras de ADN. Entonces sigamos. Ese es un video.
Entonces ahí vamos a ver cómo es el ciclo de reproducción. Este es lo que acabamos de decir, la forma que tiene el VIH, su envoltura, su ADN, las proteínas funcionales, aquí está la transcriptasa inversa, la retrotranscriptasa, y este es el virus, con su GP121 y GP40. Entonces, como lo dijeron, esas proteínas de la envoltura van a permitir adherirse a la célula hospedera, que ¿cuál es? El linfocito CD4. Entonces el linfocito CD4 se caracteriza porque tiene un receptor CD4. Ese CD4 se une a la GP120, lo que hace que esa proteína GP120 cambie de forma y que la GP41 pueda unirse al correceptor, que es el CCR5. Entonces esa unión hace una atracción que hace que la membrana y la envoltura se fusionen. Entonces aquí estamos, linfocito CD4, virus, esta es la atracción y esta es la unión de envoltura con membrana del CD4. Y eso permite que todo lo que tenía el virus al interior sea liberado en el citosol. Entonces aquí las proteasas van a destruir todo lo que es estructural y queda el ARN con las proteínas funcionales. Y entonces esas proteínas funcionales, la primera que va a entrar en acción es la retrotranscriptasa, que va a coger el ARN y lo va a convertir en ADN. Entonces acuérdense que ahí la retrotranscriptasa empieza a hacer muchos errores y ahí empiezan a crear las primeras mutaciones del VIH. Esa retrotranscriptasa no es tan buena y integra mutaciones cada vez que va cambiando el ARN a ADN. Ahí tenemos ya el ADN y ahí llega la integrasa, circulariza ese ADN y ese ADN circular entonces sí puede entrar por los poros del núcleo. Ahí entramos al núcleo del CD4. Y esa misma integrasa funciona como una tijera, ese es el cromosoma humano, lo corta y el ADN se integra al cromosoma humano. Y ahí ya no hay nada que hacer, ahí va a funcionar como si fuera un gen propio. Entonces ahí, ¿cómo funcionan los genes? Llega la ARN polimerasa, crea un ARN mensajero, el ARN mensajero va al citoplasma, en el citoplasma el ribosoma toma ese ARN mensajero y lo convierte en proteínas. Entonces ahí se van a crear todas las proteínas que están codificadas por ese genoma viral. Entonces la primera proteína que se crea es la de la envoltura, la glicoproteína GP120 y GP41, y se va a ubicar en un sitio particular de la membrana del CD4. Ahí todavía estamos adentro de la célula. Entonces ahí ya salió a la membrana del CD4 las primeras proteínas virales. Después sale el ARN nuevamente es tomado por el ribosoma y empieza a crear una poliproteína. Esa multiproteína, esa cadena multiproteínica, va a codificar para todas las proteínas estructurales del VIH. Entonces, por señales químicas, van a irse a ubicar donde se había ubicado todas las GP120 y 41. Y ahí ya tenemos una partícula viral, pero esa partícula viral es inmadura porque falta que llegue la tercera proteína funcional, que es la proteasa, y que corte esa multiproteína. Entonces, corta esa multiproteína y ya automáticamente las proteínas estructurales se van a organizar y esa es un virus maduro. Entonces, sin proteasa no hay virus maduro. Ahora sí el virus ya está maduro porque está organizado. Y así es como se van a crear millones y millones de partículas virales a partir de una célula CD4. ¿Esto quedó claro? Así es que es el ciclo de reproducción y es como una célula CD4 puede producir millones de
partículas virales. ¿Sí? CCR5 no puede existir si no se une con CD4. Entonces se une CD4 con la GP120, ¿sí? Con la GP120, y eso hace que haya un cambio de estructura de la GP120 que permite que la GP41 se una al CCR5, porque el CCR5 es mucho más chiquito. Solamente la unión con el CD4 permite que la proteína cambie de estructura y se una al CCR5. Y ahí sí, esa unión permite la atracción de la célula y del virus, que se unan, y ya hay por fusión, porque es exactamente la misma capa bilipídica, es igualita, entonces ahí se fusionan membrana y envoltura, y todo lo que estaba en el virus entra al citoplasma. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cómo se expande el VIH, cómo entra y cómo se expande en el cuerpo. Entonces lo primero es que generalmente entra por mucosa, y la mucosa tiene que estar averiada o permeable para que el VIH entre libremente a las mucosas. ¿Qué células hay en las mucosas normalmente? En inmunología están células dendríticas, están macrófagos, pero fuera de eso también hay linfocitos memoria. Los linfocitos memoria residen en los tejidos, y la mucosa es esa interfaz entre el exterior y lo interior, entonces está llena de células inmunológicas, y entonces ahí va a haber una primera expansión. Entonces las células inmunológicas van a tomar el virus y van a multiplicarse. Entonces a eso se le llama la población fundadora. ¿Qué pasa cuando un virus entra a un tejido? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que pasa? Inmunológicamente hablando. ¿Cómo se hace para activar la respuesta inmunológica? ¿Qué pasa ahí? Los PAMs y los DAMs, entonces este tiene un pocotón de PAMs, porque de hecho tiene un ARN de doble cadena que es un super PAM para estimular, y eso hace que madure la célula dendrítica. ¿Y qué pasa con la célula dendrítica? Se va a los ganglios. Con tan mala suerte que la célula dendrítica está llena de una proteína a la cual se le pega el VIH enterito, vivo. Entonces, cuando la célula dendrítica adquiere la capacidad de migrar, además de llevarse al VIH engullido y procesado para ir a presentarlo a los linfocitos, fuera de eso se lleva un pocotón de VIH vivos, infecciosos, pegados a su membrana, y se va a los ganglios linfáticos. ¿Y qué hay en los ganglios linfáticos y en los nódulos linfáticos? ¿Qué es lo que más hay? Linfocitos B y T. Entonces es el mundo ideal para el VIH, ahí encuentra todos los CD4, y entonces ahí se multiplican el VIH, salen los linfocitos CD4 circulan por todo el organismo, y ahí se crean todos los reservorios en todo primero en la circulación, donde los CD4 se infectan, y después en los diferentes órganos. El reservorio más grande de VIH está en el intestino general. Bueno, si vemos en el tiempo, esto es en horas, la multiplicación de la población fundadora, después se tarda alrededor de una semana en llegar a nódulos linfáticos, y después las semanas que le siguen, circulación y órganos. Entonces, si pudiéramos seguir una muestra de sangre de un paciente con VIH, veríamos que al principio, al día 0, no hay ninguna replicación viral en la sangre, pero a la segunda semana vamos a ver un pico de VIH, de viriones por mililitro en la sangre. Este pico va a disminuir y va a llegar a un punto de control que va a durar semanas, meses o años. Ese punto de control que vemos ahí va a depender de cada persona y del sistema inmune de cada persona. Entonces, ¿qué pasa en ese pico de infección del VIH? En esa segunda, tercera y cuarta semana, donde hay un pico de VIH que se está multiplicando en la sangre. Ahí, ¿cómo se reflejaría en una persona? Fiebre. ¿Cómo? Fiebre. Sí, fatiga, cefalea, son cosas muy específicas que podrían asemejarse a una gripa normal. Por eso es tan difícil de diagnosticar, porque es como una gripa normal, una fuerte gripa. En algunas personas ni siquiera hay síntomas en ese pico, y luego
llega a una especie de control. Entonces, si vemos qué está pasando con los linfocitos CD4, la siguiente, en verde, pues al multiplicarse el VIH hay una disminución de los CD4 porque el VIH explota las células cuando ya han producido muchos VIH. Entonces hay una disminución de CD4 y es esa disminución de los CD4 que se correlaciona con los síntomas. Pero después los linfocitos CD4 vuelven a aumentar y van progresivamente disminuyendo en el tiempo. Si miráramos los anticuerpos en sangre, vamos a ver que al principio no se ve ningún anticuerpo. Primera, segunda semana empiezan a aparecer los primeros anticuerpos y van aumentando los anticuerpos. ¿Qué se necesitaría para que un anticuerpo fuera eficaz en controlar el VIH? ¿Qué necesitamos? Que el anticuerpo sea como lo que hemos visto en inmunología. ¿Cuáles? Necesitamos que opsonice, que neutralice, Necesitamos unos anticuerpos neutralizantes. ¿Se acuerdan qué quiere decir que un anticuerpo neutraliza un virus? Que evita que entre. Y eso es lo que necesitamos, que evite que entre a la célula, que haga contacto con la célula y que entre. Porque si no tenemos anticuerpos neutralizantes, particularmente en el VIH, no vamos a impedir la infección, no vamos a impedir que el VIH entre y que el ADN del VIH se integre al cromosoma. Entonces necesitamos anticuerpos neutralizantes. Tristemente, los anticuerpos en la mayoría de las personas que se producen por el VIH no son neutralizantes, no impiden la infección del VIH, sino lo impiden. Entonces esos anticuerpos van a ser capaces de opsonizar y opsonizando lo que hacen es que multiplican la infección, porque solamente son específicos para unirse, pero no para neutralizarlos. Entonces esos anticuerpos, ¿para qué nos van a servir? No nos van a servir para disminuir la carga viral, porque no son neutralizantes, pero ¿para qué sí nos van a servir? Y que es importante, que lo utilizamos mucho. No en inmunología, no nos sirve para nada en inmunología, para el diagnóstico. Entonces, lo importante es que ya a las 2 semanas de la infección vamos a poder tener anticuerpos en sangre que vamos a poder tener. ¿Cuáles son los primeros anticuerpos que se crean? Los IgMs. Entonces, lo importante va a ser poder medir esos anticuerpos IgMs, porque son los primeritos que van a aparecer y los que nos van a dar más información. Pero inmunológicamente esos anticuerpos no hacen nada con esta infección. Simplemente aparecen, no son específicos, pero no son neutralizantes. ¿Cuál es la respuesta inmunológica más importante cuando hay una infección? Eso se los he preguntado. ¿Cuál es la respuesta más importante, inmunológicamente hablando, cuando hay una infección? ¿La qué? Adaptativa. ¿Y de la adaptativa cuál? ¿La qué? La celular. Más específicamente. No, la otra. CD8, ¿por qué? ¿Qué hacen los CD8? ¿Y qué quiere decir citotoxicidad? Matar a la célula. ¿Qué necesitamos? Ya, no tenemos anticuerpos, ya es un hecho, que neutralicen. Necesitamos CD8 que vayan y destruyan las células infectadas. Esa es la importancia, y eso no solamente en este virus, en todo. Acuérdense, cuando hay una infección, yo creo que esa pregunta estaba en el parcial de este semestre, cuando hay una infección viral ya establecida, ¿cuál es la respuesta más importante inmunológicamente? La citotóxica, la de los CD8, CTLs. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen los primeros CD8 específicos contra el VIH? Que el pico viral empieza a disminuir, y es gracias a ese control de los linfocitos CD8 que va a haber una especie de control de la replicación viral. Los linfocitos CD8 aparecen, destruyen a la mayoría de CD4 que están infectados y ese control viral aparece. ¿Qué pasa con el reservorio del virus? Que hay un poco de linfocitos CD4 que no están multiplicándose, entonces no están creando antígenos virales, entonces los CD8 no los pueden matar. Entonces vamos a tener un poco de CD4 infectados,
pero que no están produciendo virus, entonces que los CD8 no pueden descubrir que están infectados, no los pueden matar. Ese es el reservorio. Y los CD8 controlan el virus tanto como puedan, y en un momento, si esta persona no tiene tratamiento, los CD8 se agotan y ya no pueden controlarlo más, y el virus empieza a replicarse otra vez nuevamente. Los CD4 empiezan a bajar y llegamos al estadio positivo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de una población que se llaman los controladores espontáneos. Esos son unos controladores, unas personas, es muy poquita, que están infectados, tienen anticuerpos, tienen CD8 súper específicos que controlan el VIH de por vida, sin necesidad de tratamiento. Esos son unas personas únicas que tienen un CD8 súper potente para controlar el VIH. Pero eso es 1% de toda la población infectada. Entonces, así se resume fase aguda, cuando hay ese pico viral en sangre, ahí es donde aparecen los síntomas. Una fase crónica, que es cuando no hay síntomas, que hay una especie de control del sistema inmune por el VIH, y en ausencia de tratamiento siempre vamos a pasar de la fase crónica a la fase 7. Ahorita con el tratamiento impide que el virus se replique y entonces esa fase crónica se aumenta para toda la vida. Entonces esta es la inmunología del VIH, que es muy parecida a toda la inmunología viral. ¿Cuál es la respuesta inmune innata contra un virus? Respuesta inmune innata. Y tiene que decir 2 palabras. Natural killer, la primera, interferón de tipo 1. Entonces, igual, el virus infecta la célula secreta interferón de tipo 1, y eso impide que la mayoría de las células se infecten. Sin embargo, el VIH, las proteínas accesorias que les conté, inhiben la expresión de interferón de tipo 1. Entonces, el VIH, la célula no puede expresar interferón de tipo 1, no puede decirle a las células de al pie que están infectadas y se permite la infección. Están los linfocitos CD8 que van a reconocer antígenos virales a través del complejo mayor de histocompatibilidad y van a destruir. Esos son los más importantes. Cuando hay unos linfocitos CD8 potentes, se resiste mejor contra el VIH. Y por el otro lado está la respuesta de anticuerpos, que necesita de la ayuda de los linfocitos TH, de los linfocitos ayudadores, para secretar los anticuerpos. Sin embargo, en el contexto del VIH, ya dijimos que los anticuerpos son rara vez neutralizantes. En algunas personas también existen anticuerpos neutralizantes. Se está tratando de saber por qué unas personas sí crean anticuerpos neutralizantes y otras no, y cómo inducir esos anticuerpos neutralizantes, pero todavía no sabemos. Entonces, los anticuerpos no juegan un rol tan importante en el control de la infección del virus. Entonces, para diagnóstico hay que tener en cuenta este diagrama en el que nos muestran qué podemos ver a qué momento de la infección. Entonces, en el momento en que el VIH entra en la mucosa y empieza a multiplicarse en sangre, no vemos nada, porque el virus se está multiplicando en la mucosa por donde entra. Entonces, estamos infectados, pero no podemos observar nada. Eso normalmente dura como 10 días. A eso se le llama la fase eclipse, porque no vemos nada. Después, el VIH empieza a replicarse, y al replicarse, pues entonces vamos a tener mucho ARN en sangre. Entonces, si pudiéramos medir, ahí veríamos el ARN, que es lo primero que se empieza a ver como alrededor de 10 días después de la infección. Como se está replicando, también van a haber proteínas virales. Entonces vamos a encontrar antígenos virales más o menos 15 días después de la infección. Y de 15 a 20 días después de la infección vamos a encontrar los anticuerpos. Entonces podemos evaluar esos anticuerpos a través de ELISA. Y finalmente, en 20 a 30 días después, vamos a tener todas las proteínas del virus presentes en sangre que podríamos evaluarlas por Western blot. Entonces, esta es la clasificación FIBI, que solamente se hace en función de los métodos diagnósticos que existen
¿Y qué podemos ver? Pero en estos 10 días, importante, no hay nada que se pueda observar, porque simplemente no hay nada en sangre. Listo. Entonces, aquí vemos cómo aumenta el ARN y el límite de detección de ARN en sangre. Entonces, más o menos a partir de 50 copias de RNA por mililitro de sangre empezamos a poder detectar el ARN viral en la sangre. Listo, este me lo tienen que explicar ustedes. Entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Dijimos, ELISA, ¿cómo funciona la ELISA? ¿Ya la vieron? Hoy la ven. Entonces, hoy van a ver la ELISA. Entonces, la ELISA es un método que permite, a través de anticuerpos y anticuerpos pegados a moléculas fluorescentes, mirar si hay antígenos o no hay antígenos, o si hay anticuerpos o no hay anticuerpos, dependiendo de qué ELISA utilicen ustedes. Entonces, la primera generación cogía virus aislado en laboratorio, lo pegaba en plástico, cogía el suero del paciente, lo ponía en presencia de este virus, y entonces, si hay anticuerpos, pues esos anticuerpos se van a pegar. Entonces, después uno lava, y pues los anticuerpos se pegan, por más de que uno lave, hay que darlo pegado. Si no se pegan, si no hay anticuerpos, pues no queda nada. Entonces, se lava, y teníamos un anticuerpo fluorescente anti-IgG. El problema de estas primeras generaciones es que solo teníamos anticuerpos IgG, solo íbamos a detectar anticuerpos IgG. ¿Cuál es el problema de solo detectar anticuerpos IgG? Son posteriores. ¿Cuál es el anticuerpo IgG? Que es en el tiempo, que se demora 20 días, 30 días, un mes en generar anticuerpos IgG. Los primeros que necesitamos son IgM. Entonces, la primera generación solo detectaba anticuerpos IgG, muy tarde necesitamos mejor. Entonces, ahí apareció la segunda generación. La segunda generación solo detectaba IgG, pero era mucho más limpia y menos peligrosa, porque utilizaba proteínas VIH recombinantes, no utilizaba el virus en sí, sino proteínas recombinantes. Entonces esa fue la segunda generación, pero otra vez solo se detectaban IgGs. Finalmente la tercera generación utilizó estas proteínas recombinantes, pero mezclaba anticuerpos anti-IgG y anti-IgM. Entonces nos permitía saber ya los IgM, importante porque a los 10 días, 15 días ya podíamos ver los primeros anticuerpos en suero. De hecho, por eso se llama seroconversión. No sé si les dije, seroconversión quiere decir que el suero sale positivo. Por eso es que uno dice es cero positivo, porque es en el suero que tiene anticuerpos. De hecho, cero positivo después se utilizó solo para el VIH, pero cero positivo existe para todo. Uno puede ser cero positivo para el COVID, uno puede ser cero positivo para el virus. Uno, cuando digo cero positivo, no es solamente para el VIH. Y la cuarta generación, que es la que utiliza, pues entre tercera y cuarta generación es lo que se utiliza ahora, es que además de detectar por ELISA, IgGs, IgMs, también vamos a detectar antígenos virales en sangre. Entonces, eso lo van a ver hoy, va a ser una ELISA de tipo sándwich y una ELISA indirecta. Esas dos mezcladas van a permitir al mismo tiempo encontrar IgG e IgMs y antígenos virales. Entonces ese es el combo perfecto, porque si vemos la clasificación, más o menos a los 10 días, si alguien es positivo, ya con mejor sensibilidad, vamos a ver que es positivo. Listo. Entonces, bueno, esto es cómo funciona, pero eso lo van a ver hoy, entonces no voy a dañar la clase. El Western blot funciona muy parecido, simplemente es en un papelito, se ponen a migrar todas las proteínas del VIH. La más chiquita va a migrar más lejos y las otras van a migrar así, dependiendo de su peso molecular. Entonces tenemos la tirilla llena de proteínas
Igualmente ponemos el suero encima y entonces el suero se va a pegar a las proteínas que reconozca y después entonces ponemos un anti-IgG o anti-IgM y ese anti-IgM que cambie de color cuando le pongamos un sustrato y entonces esas tirillas van a aparecer si había anticuerpos. Entonces, siguiente. Así es que va a pasar. Tenemos aquí el suero. En el suero, si la persona está infectada, va a haber anticuerpos. Esos anticuerpos se ponen en presencia de la tirilla. Entonces, los anticuerpos rosaditos reconocían el GP120, se van a pegar ahí y ahí vamos a tener una bandita que aparece y se van a pegar también a la P24 porque teníamos anticuerpos contra P24. Lo bueno de aquí es que los primeros anticuerpos que aparezcan, los que sean, que vayan contra lo que sea, lo vamos a ver. No hay que esperar que primero vamos a ver la GP120 y después las otras proteínas, no. Ahí vamos a ver todos los anticuerpos que existen. Así es como funciona. Entonces tenemos anticuerpos, tenemos un anti-IgG y tenemos un detector de enzima que cuando le pongamos el reactivo va a cambiar de color. Otra cosa que podemos medir es el ARN en sangre. Entonces lo que pasa es que esto se demora más, es mucho más caro y por eso se hace menos y es menos, esto toca aparatos especiales para hacerlo, entonces es menos, es difícil llevarlo con menor acceso. Entonces por eso, aunque el ARN es lo primero que aparece, se hace más tarde en el diagnóstico. Entonces, ¿cómo se toma? Se toma sangre y por métodos de unión con unas esferas y todo eso se extraen los ácidos nucleicos. Entonces lo primero que hay que hacer es lisar todas las membranas que puedan existir en la sangre y así lisamos el virus y está y extraemos gracias a unas pepitas que se unen al ARN. Entonces esas pepitas son metálicas, se unen al ARN y después con un metal tal cual se cogen todas las pepitas, después se limpian las pepitas del ARN y entonces ahí queda el ARN libre. Y después del ARN lo vamos a convertir en ADN y ese ADN lo vamos a medir por una PCR, simplemente. Entonces es una forma de extraer el ácido nucleico del virus en sangre y medirlo. Entonces, eso se utiliza más que todo para medir la carga viral. Entonces, cuando una persona ya se sabe que está infectada, lo siguiente es medir qué tanto está infectado, qué tanto está presente la replicación, entonces se mide la carga viral. ¿Cómo medimos la carga viral? Por unidades de ARN por mililitro, copias de ARN por mililitro. Listo, entonces sigamos. Así es que funciona la PCR, pero pues lo voy a ir en detalle. Se le pone un primer que se vaya a pegar al ARN viral, que sea fluorescente, y a medida que se multiplica, pues vemos fluorescencia multiplicarse, y está. Entonces, esa es como la PCR en tiempo real. Listo. Este es el algoritmo de VIH, entonces eso lo pueden mirar en las guías. Se tiene que hacer una primera prueba. La primera prueba generalmente es ELISA, Western blot casi no se utiliza, o unas banditas que funcionan como el ELISA, pero que son mucho más rápidas. Si el resultado es reactivo, se tiene que hacer obligatoriamente una segunda prueba. Y si el resultado vuelve a ser positivo, pues ya se le informa a la persona que tiene VIH. Si el resultado es negativo en la primera vez, se le informa a la persona que no tiene VIH. Si la primera vez es reactivo, pero la segunda vez no es reactivo, hay que decirle que es no concluyente y hay que hacer una tercera prueba. Esta vez sí tiene que ser una prueba distinta a la primera y a la segunda, que puede ser generalmente descarga viral, cuando la primera es positiva y la segunda es negativa. Seguimos. Si la tercera prueba es inespecífica, si la tercera prueba es negativa, se le dice a la persona que es negativa, pero se tiene que volver a hacer una prueba en los 3 meses que sí.
Si la tercera prueba es positiva, se le dice que es confirmado por VIH, se le brinda la información y se remite a la EPS. ¿Qué tratamientos existen? ¿Eso ya lo vieron ustedes? ¿Los tratamientos? ¿Para qué sirven los tratamientos? Para detener la replicación. Entonces, para detener la replicación, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Sí, cuando se detiene la replicación, pues ya los C4 no mueren, entonces hay aumento de C4. Pero ¿qué puntos son los que vamos a atacar? La cadena de ADN. Sí, entonces los tratamientos lo que hacen es atacar cada uno de los pasos que tiene el VIH para replicarse. Entonces, los primeros tratamientos lo que quieren es evitar la fusión. Entonces, evitan, pues los primeros no. Un tipo de tratamientos son los que evitan la entrada del VIH. ¿Cómo lo van a evitar? Ya sea evitando la fusión, uniéndose a los receptores, evitando que haya receptores, o uniéndose a los correceptores para que no haya esa atracción y esa entrada del VIH. Estos son los primeros. Segundo, siguiente. Los inhibidores de transcriptasa inversa, ¿qué hacen los inhibidores de transcriptasa inversa? ¿Qué evitan? ¿Que se vuelva qué? Que la ARN se vuelva ADN. Entonces tenemos de dos tipos, unos que son igualitos a los nucleótidos del DNA, pero que impiden la elongación del DNA, entonces se meten entre la cadena de ADN que se está formando, se ponen ahí y no dejan que siga. Esos son los inhibidores de transcriptasa inversa nucleótidos, los primeros. Y los no nucleótidos, ¿qué hacen los no nucleótidos? Se unen a la enzima y no dejan que funcione la enzima. Entonces son no nucleótidos porque no tienen nada que ver con nucleótidos, pero no dejan que la retrotranscriptasa se unen a la enzima. Los siguientes son los inhibidores de integrasa, que se unen a la integrasa y no dejan que la integrasa funcione, entonces no dejan que se circularice el ADN ni que se integre en el cromosoma humano. Y los siguientes son los inhibidores de la proteasa, que son los que se unen a la proteasa y no dejan que el virus madure. Entonces ahí el virus puede salir, pero no está maduro, o sea, no es infeccioso. Entonces, estos son los tratamientos típicos que se utilizan. Entonces, los esquemas clásicos son dos inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa y uno no nucleótido o un inhibidor de proteasa. Y a partir del 2023, los que se priorizan son dos inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa más un inhibidor de proteasa. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? Los análisis, no, sí están, dos INT y uno no nucleótido. Lo que pasa es que esos, ya vamos a ver, presentan una gran tasa de fallos terapéuticos. Y ya vamos a ver, entonces esos se están evitando. De hecho, ahorita, ahí me equivoqué, ese que está subrayado es el nuevo esquema, dos inhibidores de transcriptasa inversa, nucleótidos, y un inhibidor de integrasa. Es el nuevo esquema, inhibidores de integrasa, que son los nuevos que estamos utilizando, y supuestamente, lo vamos a saber en el futuro, el fallo terapéutico es menor con los inhibidores de integrasa. Inhibidores de integrasa. Ese es el esquema que se está priorizando ahorita. El objetivo de un buen tratamiento es, como le dijo la compañera, restituir los CD4, que lleguen a niveles mayores de 500 células por milímetro cúbico de sangre o mililitro de sangre, y que la carga viral quede inexistente o indetectable, por lo menos. O sea, cuando uno no detecta, dice que es menor de 50 toques por mililitro. Esos son los dos objetivos de un tratamiento y funcionan en la mayoría de las personas. Bueno, esta es una lista para que sepan que cada vez hay más, y entonces eso permite hacer mezclas y mirar cuáles son los mejores que funcionan. Digamos. Y otra cosa que
que es muy importante es que antes tocaba tomarse 3 pastillas cada cuarto y mirar, ahora se está volviendo mucho más accesible porque con una píldora ya se mezclan las 3 moléculas. Entonces, una persona con VIH, en vez de tener que estar tomando medicamentos todo el tiempo, puede estar tomándose una píldora por día y ya completa su dosis de triterapia, lo que hace mucho más adherente esta terapia, hace adherente a los pacientes a la terapia. Listo. Entonces, estos son los regímenes recomendados en Colombia. Todo eso ustedes lo pueden leer en la guía para el trato del VIH. Sin embargo, esto es súper bien, funciona en la mayoría de los pacientes y en las personas que tienen diagnóstico temprano se utiliza la triterapia y en general funciona muy bien, pero pueden existir problemas en el tratamiento de estos pacientes como el fallo virológico. ¿Qué pasa en el fallo virológico? Una persona la están tratando y llega para un control rutinario, se le mide en la carga viral y se encuentra que tiene más de 50 copias por mililitro. Después entonces se le manda otra vez y en efecto se confirma que tiene replicación viral, o sea, más de 50 copias por mililitro y está tomando antirretrovirales. ¿Por qué puede pasar eso? Porque la persona no se está tomando el medicamento, porque la posología está inadecuada, porque hay una concentración plasmática de moléculas antirretrovirales insuficientes o porque hay interacciones farmacológicas. El doctor Carlos Álvarez nos contaba que, por ejemplo, el omeprazol hace que la absorción de estas moléculas sea mucho más difícil. Entonces, si una persona toma omeprazol, hay que subirle la dosis para tener unas dosis plasmáticas adecuadas. Pero todo eso toca entenderlo en la historia clínica. ¿Qué pasa? ¿Por qué existe este fallo terapéutico? Entonces, si nos ponemos a ver, yo les conté que cuando el VIH se está replicando, la retrotranscriptasa empieza a convertir el ARN en ADN. Ahí empieza a poner mutaciones todo el tiempo. Es una enzima que es muy infiel, entonces se inventa, y va poniendo como la inteligencia artificial que se inventa así cosas, así ella. Entonces tenía que poner este nucleótido, puso otro, y entonces eso hace que en una persona que está infectada por VIH, pues la mayoría sea un VIH corriente, pero que haya una que otra mutación que sobrevive por ahí, pero no es prioritaria. Cuando la persona está en presencia de antirretrovirales, pero la concentración plasmática de los antirretrovirales no es lo suficientemente alta para impedir la replicación, esas mutaciones que le confieren resistencia empiezan a volverse preponderantes hasta que crean el fallo virológico. Aquí en rojito, digamos que pusimos la mibudina, la cepa rojita era resistente, se empezó a tomar la lamivudina, pero tenía cargas plasmáticas muy bajitas, pues entonces la rojita empezó a tener mucha capacidad de multiplicarse y se volvió preponderante. Pues cuando es insuficiente lo que hace es que aumenta la resistencia al tratamiento, porque ¿qué pasa? Que el virus sí se está replicando y hay algo que impide que todos los azulitos se repliquen, pero la roja sí se puede replicar. Entonces la roja empieza a decir, bueno, yo me replico. Es lo mismo que las resistencias bacterianas. Cuando el tratamiento de los antibióticos son insuficientes, pues la bacteria que es resistente es la que va a volverse preponderante. ¿Qué hacer? Entonces, cuando un paciente llega donde el médico le dice, bueno, me medí 2 veces enseguida la carga viral, me estoy tomando esto y esto, y no me está funcionando, pues el médico le dice, bueno, nos va a tocar ir y genotipificar su VIH para saber qué mutaciones tiene y qué medicamento le puede dar. Entonces, este es un ejemplo de lo que recibe el médico. Al médico le dice, no, este paciente tenía una mutación en la integrasa retrotranscriptasa inversa en la 184, en vez de una metionina tenía una valina. Y él dice, bueno, sí, ya es resistente a la mibudina, le voy a cambiar por el tenofovir, porque esa mutación no hace nada al tenofovir.
Y así hace para todas las moléculas que le esté dando. Entonces, si por ejemplo le sale una mutación K en el 70, de la K a la R arriba, esa es una mutación multiresistente, entonces ya no le puede dar esa K70 multiresistente, ya no le puede dar ningún inhibidor de transcriptasa inversa, toca cambiar por un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa, o los regímenes que se tienen que cambiar. Pero es gracias a la genotipificación del VIH, se toma el VIH, se extrae el ácido nucleico y se genotipifica proteína por proteína para saber qué mutaciones tiene el paciente y qué sí le puedo dar. Y eso evita que haya fallo terapéutico. Otra cosa que puede pasar, y es mucho más grave, es que la persona tiene el tratamiento, está funcionando el tratamiento. ¿Qué quiere decir que está funcionando? No tiene carga viral detectable, pero los linfocitos CD4 no llegan al nivel. Y ahí sí es muy difícil saber qué pasó. Generalmente eso ocurre en las personas a las que se le detecta el VIH cuando ya llegan a un estadio SIDA, que por más de que se le dé antirretrovirales y se evite, ya el compartimento CD4 está muy agotado y no se vuelve. Y es muy difícil controlar este fallo inmunológico. Todavía no se sabe cómo se controla, lo único es el diagnóstico temprano y empezar el tratamiento lo antes posible. Entonces, ustedes ya deben saber que los tratamientos del VIH se empiezan en el momento del diagnóstico. Vacunas. Entonces, ya vimos que hay tratamientos, los tratamientos son efectivos, pero lo mejor sería una vacuna que evitara la infección. ¿Existen vacunas contra el VIH? ¿Sí o no? No, no existen vacunas, porque es difícil encontrar vacunas para el VIH. Todos estos que les pongo aquí son los ensayos clínicos que se han hecho para tratar de encontrar una vacuna contra el VIH, y la única que ha dado una luz de esperanza fue una que se hizo en el 2003, que presentó un 31% de efectividad en un ensayo clínico. ¿Y cómo se hacía? Se ponía el virus de la viruela de canario, así como se hizo la del SARS-CoV-2, que se hizo con adenovirus. Aquí se puso un virus de la viruela de canario, no hace nada en los humanos, pero infecta células humanas. Se modificó el virus para que expresara la proteína GP120. Se modificó y se infectó a las personas con ese virus. Y la efectividad que hizo fue solo 31%. ¿Saben cuánto porcentaje se necesita para que una vacuna salga al mercado? ¿Del 50? Mínimo 70%. Entonces, lejísimos estamos, pero fue el único. De hecho, los otros han tenido que ser retirados de los ensayos clínicos, porque lo que hace es que el brazo vacunado generalmente se infecta más que el brazo placebo. Entonces, ¿por qué? Porque toda vacuna tiene que hacer un boost del sistema inmune, para eso son los adyuvantes, y si hay mucho CD4 y una persona entra en contacto con el VIH, pues se puede multiplicar más, entonces puede inducir eso. Entonces, muchos ensayos clínicos han tenido que ser retirados por culpa, pues por esa causa, que cuando se mira, las personas que han sido vacunadas no han sido protegidas y al contrario tienen más porcentaje de infección. Esto es lo que pasa en una persona que está infectada, y es lo que yo les contaba. Es una gráfica complicada para contarles que las personas infectadas difícilmente hacen anticuerpos neutralizantes. Los primeros anticuerpos neutralizantes empiezan a salir como esos rojitos. Esos de rojo son los anticuerpos, empiezan como al año o a los 2 años de una persona ser infectada. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros con una vacuna hacer anticuerpos neutralizantes si la infección misma ni siquiera permite sino 1 o 2 años después de crear anticuerpos neutralizantes? Es muy difícil. Y la causa de eso es que el VIH muta todo el tiempo. Es la siguiente. Aquí vemos la proteína GP121, que sería la que se une y que sería la buena neutralizar para que no se uniera. Esos punticos que vemos ahí son los punticos donde los anticuerpos se pueden unir y para los cuales el anticuerpo sería neutralizante. Y en el caso siguiente de una persona infectada,
Los anticuerpos no son neutralizantes simplemente porque el VIH va mucho más rápido de lo que nosotros vamos en mutación. Entonces este es el caso de una persona que se le siguieron los anticuerpos y se le siguió la mutación de la proteína GP120. Entonces el virus primero que infectó era anaranjadito, los anticuerpos contra ese virus se hicieron presentes y eran de tipo B2. Rápidamente el virus ya mutó al rojo. Entonces ya esos no reconocían, los anticuerpos rojos aparecieron, rápidamente el virus mutó al verde, los anticuerpos verdes que reconocían eso aparecieron y así sucesivamente por años y años. El VIH va mucho más rápido que lo que el sistema inmune se puede adaptar y por eso es muy difícil encontrar anticuerpos que dicen que sean de gran espectro, es decir, que sean tan neutralizantes que impidan que, que así el VIH mute, el anticuerpo sea capaz de neutralizar. Entonces eso es muy difícil y es lo que nos falta. ¿Qué hay entonces para prevenir el VIH si no hay vacunas? Tratamientos basados en la prevención. Entonces esto ustedes lo van a ver luego, entonces no voy a entrar en detalle, pero evitar que usar medidas de protección como condones, etcétera, evitar que cuando una persona esté embarazada le pueda transmitir el VIH al hijo, evitando la lactancia, evitando el parto natural, que es donde puede haber transfusión de sangre, unión de sangre con las mucosas del bebé, entonces hay que hacer cesárea obligatoria, etcétera, etcétera. Entonces la prevención de la transmisión madre-hija. Ahora existe una profilaxis que se utiliza en las parejas que son cero discordancias, es decir, en una pareja que tiene VIH y la otra pareja que no tiene VIH, lo que se hace es, o personas que tienen riesgo y que sencillamente no se quieren cuidar, que tienen una vida con riesgos de tener VIH, lo que se hace es que se da un tratamiento antirretroviral, que también son 3 moléculas, y obligatoriamente en esas moléculas tiene que haber un inhibidor de entrada o de fusión, y eso evita en más o menos 90% la infección. Entonces, eso ya está aceptado, no sé si en Colombia, pero en Estados Unidos y en Europa, como parte de lo que llamaríamos allá el POS, en personas que saben que tienen riesgo y que necesitan tomar una terapia profiláctica, se le dan para que las personas no se infecten, que es mucho más barato tener una profilaxis que tratar a una persona crónicamente infectada por Estos son los retos que se fijaron por la ONU-SIDA para el 2030, que el 95% de las personas viviendo con VIH deben conocer su estatus seropositivos, 95% de las personas deben recibir tratamiento antirretroviral y 95% de las personas recibiendo tratamiento deben tener una carga viral suprimida y 95% de las gestantes tamizadas por VIH tienen que ser tamizadas por VIH. ¿Cómo vamos en esto? Más o menos regular. Estos son los resultados de Colombia en 2023. De las personas viviendo con el VIH que reciben tratamiento, solo el 72.3% presentó una carga viral menor a 50 copias por el mililitro. Estamos a 5 años de cumplir y estamos a 25%, más o menos 23% de lejos del reto que nos habíamos hecho. La indetectabilidad del virus del VIH en quienes llevan 48 semanas en TAC fue menor al 70%, y también la proporción de gestantes tamizadas para el VIH no alcanzó la meta proyectada, mientras que el estudio de la transmisión materno-infantil aumentó de 90 a 93%, con un incremento de 2.87. Estos resultados del 2023 fueron bastante frustrantes. Si los pueden encontrar, están libres en internet, y ahí uno se da cuenta que por estarse fijando en otras epidemias y olvidar y creer que dar por sentado que el VIH ya no es una epidemia, ya no es un problema de salud pública, estamos volviendo a retroceder en tanto prevalencia, en tanto diagnóstico, tamizaje y tratamiento y seguimiento del tratamiento. Entonces esto era lo que se había fijado la ONU-SIDA para el 2030.
disminuir en menos de 370.000 nuevas infecciones por VIH, en menos de 250.000, eran menos de 370.000 en el 2025 y en el 30-30 menos de 250.000, pero la reducción va a tener que ser muy importante para que lleguemos a esa tasa. Entonces, en conclusión, los avances en la prevención, el tratamiento y el acceso al VIH han reducido drásticamente el impacto del VIH y el SIDA. Estos avances han revertido la tendencia hacia la disminución de la esperanza de vida en toda África en la década de 1990. De hecho, ha habido un aumento general del 8% en la esperanza de vida en África entre el 2000 y 2012. ¿Por qué en África? Porque es el continente que ha sido más tocado por la epidemia del VIH. Todavía estamos lejos de encontrar una vacuna efectiva contra el VIH. La terapia con 3 moléculas antivirales es efectiva para controlar la infección. Los conocimientos de la fisiopatología del VIH han permitido diseñar posibles vacunas o terapias contra el virus. Existen estudios clínicos futuros basados en el conocimiento de la respuesta inmune. Hay que saber que el estudio del VIH es el que nos ha permitido avanzar muchísimo en el conocimiento de todos los virus. De hecho, todas las vacunas del SARS-CoV-2 han sido posibles porque alguna vez o se están intentando para el VIH. Entonces, estudiar el VIH, ya llevamos 48 años estudiándolo, no se ha podido encontrar la vacuna ni un tratamiento de erradicación, pero eso ha permitido saber cómo funcionan los virus, para qué sirven, cómo las vacunas, cómo se puede medir la efectividad, etcétera, etcétera. Para la inmunología ha sido como muy importante el estudio del VIH. ¿Y ustedes piensan que hay personas que se han podido curar del VIH? ¿Sí? ¿Cuáles? Han habido como 8 casos, como en 2015, y ha sido porque recibieron un trasplante de células madre por, ¿cómo creo que fue una leucemia? Sí. Y el paciente, pues, la persona de la que recibió las células tenía una mutación en el CCR5 que no tenía CCR5, entonces no había forma de que el VIH no fuera. Era una mutación, entonces perfecto. Entonces, a personas que están infectadas por el VIH y se les descubre el linfoma, hay que hacer un trasplante de médula ósea. Y en algún momento algún médico dijo, bueno, si lo trasplantamos con estas personas que tienen una mutación en el CCR5, que no deje que el virus entre. Y esa mutación la descubrieron en África, justamente, en un grupo de trabajadoras sexuales que nunca fueron infectadas por el VIH, nunca fueron seropositivas, no tenían rastros de haber, pero estaban en contacto constantemente con el VIH. Entonces se dieron cuenta de eso y dijeron, pues miremos genéticamente qué es lo que tienen. Tenían una mutación que impedía que el virus, que el GP120 se uniera al CCR5 y entonces eran inmunes al VIH natural. Dije, esa mutación está en 5% de la población, y entonces dijeron, bueno, si le ponemos a las personas que necesitan un trasplante de médula una médula con esta mutación, pues vamos a ver qué pasa. Y así se han curado como 8 personas, pero pues esas personas, primero, hacer un trasplante de médula es muy peligroso para hacérselo a todas las personas infectadas por el VIH. Segundo, encontrar una persona que sea compatible y que fuera de eso tiene la mutación se hace casi imposible. En países como aquí, donde el banqueo celular es como tan complicado y es muy personalizado, entonces es como imposible generar eso a gran escala. Pero eso permite ensayos clínicos que digan que pasa si ponemos el CD4 a las personas y les quitamos el CD5 y se lo volvemos a poner, etcétera, etcétera, y da una luz para decir, bueno, pues que las personas se curaron, podemos mirar cómo hacer para que las otras personas se curen. Y hay todos unos ensayos clínicos basados en esa terapia que se están haciendo en el momento. No sé si tienen preguntas, dudas.